vamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, el Señor nos ha ido enderezando y nos ha ido mostrando, enseñando todo lo que tiene para nosotros en este sentido. Y la semana pasada, mi amada esposa dio la introducción hacia al ámbito del espíritu del hombre, ¿sí? Y ella mencionaba que cuando encontramos en la palabra del Señor, mire, espíritu era la palabra, ella lo dijo, espíritu es la palabra hebrea, ruach, ruach, ajá, alguien les chepeó, no vi quién les chepeó ahí, pero el espíritu es la palabra hebrea ruach. Y es interesante porque ruach en el hebreo se refiere para el espíritu de Dios, pero también para el espíritu del hombre. La diferencia, cómo podemos identificarlo en la Biblia, es que cuando está hablando del espíritu de Dios, lo escribe con E mayúscula. Y cuando habla del espíritu humano, lo escribe con E minúscula, ¿sí? Y mi esposa les enseñaba que cuando nosotros somos llamados delante del Señor, el cuerpo va a la tierra, al polvo de donde vino. El espíritu regresa a Dios quien lo dio y el alma va a un lugar de espera, ¿sí? Y ella nos empezó a introducir todo esto que es el ámbito del espíritu y es extensísimo también. Ya vamos a terminar el primer tomo de la triple naturaleza. Esta es la parte del espíritu, los 5 sentidos del espíritu. Y hablando específicamente de la visión del espíritu, es la última parte del primer tomo de 3, que es la triple naturaleza. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver, mi esposa introdujo también un poquito respecto al sentido de la vista del espíritu. Y el sentido de la vista del espíritu es la fe, amén. Pero antes de que se me pase, como dijo la pastora, vamos a recitar nuestra profesión de fe, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muy bien, entonces, después de este breve resumen y de hacer nuestra profesión de fe, hoy vamos a comenzar a ver el sentido de la vista un poquito más a profundidad. Vamos a empezar a estudiar el sentido de la vista del espíritu. Recordemos que cada rueda del ser tiene 5 sentidos, ¿sí? En el cuerpo, pues esos los estudiamos en la escuela, ¿verdad? En el alma los acabamos de terminar hace poco, pero en el espíritu estamos comenzando a estudiarlos y vamos a empezar a estudiar la vista del espíritu y es la fe. Por eso la palabra del Señor dice, yo no camino por vista, camino por fe. Y vamos a comenzar a ver por qué. ¿Por qué? Porque la vista natural nos puede jugar feo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto ustedes algunos videos que aparecen esos de ilusiones ópticas? Que con un par de imágenes le hacen creer al cerebro que está viendo una cosa que no está viendo, ¿verdad? O simplemente ir a ver una película en 3D. Les dan a uno unos lentes especiales y ¡pum! Las cosas saltan de la pantalla. Pero es una ilusión. Usted se quita los lentes esos especiales y la pantalla se ve toda borrosa. Es una ilusión óptica. Pero la fe, la verdadera fe, el sentido de la vista del espíritu, esa nos puede guiar de manera sobrenatural. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Cuando la vista tiene sentido, mire, la vista es el sentido más poderoso que poseemos. ¿Sí?
es tan poderoso que el 89% dice los que saben, yo solo estoy tomando datos, que el 89% de nuestra percepción sensitiva lleva a nosotros por medio de la vista. O sea que percibimos nuestro entorno por medio de la vista en un 89%. Eso le deja, ¿qué? Un 11% al resto, al oído, al tacto menos, ¿verdad? Porque para percibir algo con el tacto tenemos que, a menos de que sea una vibración, la sentimos, la percibimos, algo que viene lejos, pero de lo contrario, ¿verdad? La visión. Es por eso que nosotros tenemos que someter nuestra visión espiritual al Espíritu Santo de Dios, porque ese porcentaje es prácticamente lo mismo que tenemos que percibir de Dios en el ambiente espiritual. Pero como nuestra visión a veces espiritual está corrupta, entonces dejamos de percibir lo que Dios tiene para nosotros. Dejamos de alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. A veces está la solución ahí delante de nuestra vista espiritual. Pero como no podemos ver, no logramos salir. Y a veces tal vez para alguien ajeno a nosotros, la solución es tan sencilla, pero sí ahí está. O por ejemplo, vaya, lo hemos hablado tanto. Leemos la Biblia una y otra y otra y otra vez el mismo pasaje y no encontramos la revelación. De repente viene alguien más que tiene la visión espiritual abierta, un poquito más abierta, y nos enseña, pero ¿cómo no vi eso? Si lo he leído, lo he escuchado. Bueno, porque la triple naturaleza está corrupta, ¿verdad? La visión. Y hoy vamos a ver más específicamente el propósito que Dios le dio a la visión espiritual, o sea, a la fe. Y el propósito era ver cómo experimentar y mantener una relación de unión con Dios. O sea, la fe tiene un solo propósito, y es que podamos ver para poder experimentar de qué manera vamos a mantener una unión con Dios. La unión que tenemos con Dios, Él la puso en nuestro interior en la fe. En la fe. Ahora, a través de los ojos de la fe, obtenemos la verdad del Evangelio de Jesucristo para salvación. Escuche este enunciado. Luego, con el ojo de la fe logramos ver a Jesucristo y al Espíritu Santo para guiarnos a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, si no tenemos fe, no vamos a lograr a ver a Jesucristo en la Biblia. Por eso es que mucha gente malinterpreta la palabra de Dios, agarran textos y los sacan de contexto, porque no logran ver a Cristo en las Escrituras, y mucho menos ver al Espíritu Santo, que lo que quiere que a través de la Biblia, de la palabra revelada, nosotros crucifiquemos nuestro ser, ¿verdad?, para parecernos cada vez más a Cristo. El problema está en que como vivimos en la carne, Pablo lo decía muy bien, o sea, ustedes son animales, no por compararnos con los animalitos, sino porque ánima es alma. O sea, ustedes, lo que Pablo dijo ahí, ustedes son almáticos, ustedes se mueven por su alma. Y la mayoría del ser humano así se mueve, por el alma. Viene un estímulo al alma y respondemos con el alma, en lugar de responder guiados por el Espíritu de Dios, porque no tenemos esa comunión con el Señor. Entonces viene un estímulo y la que brinca, ¿quién es? El alma. Es el alma. Así de sencillo, ¿verdad? Vaya, porque hoy está lloviendo. Poquito, no mucho. Y se ve en las sillas, ¿verdad? Mucha gente ya no sale. Me decía el hermano, mucha gente solo mira lluvia y ya no sale. Pero ¿qué es lo que respondió ahí? El alma. En lugar del espíritu, el espíritu dice, no, yo tengo que llegar porque la palabra del Señor se va a revelar en ese lugar, y entonces mi espíritu tiene hambre.
bueno, tal vez el espíritu tiene un poquito de hambre, pero le ganó la loca de la casa y le dijo, no, quédate, hombre, sí. De todos modos lo van a transmitir. Un día de esto no vamos a transmitir, viera, para que los que se quedan en casa se lo pierdan. Lo vamos a dar en diferido. Entonces, este propósito es que logremos tener esa comunión, y esa comunión lo que nos quiere hacer llegar es a la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio de la fe tiene el ministerio de la fe en el Espíritu es triple. O sea, la fe tiene un triple ministerio en nosotros. Y vamos a verlo ahorita. La fe, dice, obra convicción en el entendimiento. Cuando tenemos fe, cuando tenemos la vista del Espíritu bien alineada, lo que va a obrar en nosotros es convicción en el entendimiento. Es por eso, mire que, ¿cuál es el entendimiento? Es la primera hey, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, la primera hey, ¿dónde la obtenemos? Eso lo hemos dicho hasta el cansancio últimamente. El entendimiento, ¿dónde lo obtenemos? Cuando repasamos, cuando rumiamos, en casa. Aquí obtenemos sabiduría, ¿sí? Vamos de nuevo a eso. Aquí obtenemos la yod. Aquí obtenemos sabiduría. Cuando llegamos a casa a estudiar, a repastar, y nos preguntan después y no contestamos, se ve que no repastamos. Pero cuando estudiamos y ¿cómo se llama? Y vamos a casa, obtenemos entendimiento. Y dice que la fe obra convicción en el entendimiento. O sea, ¿sabe por qué no nos convence muchas veces la palabra? Porque no vamos a repastar. No creemos la palabra porque no vamos a reestudiar. Si no estudiamos nuevamente, si no repastamos la palabra del Señor, no nos va a crear convicción. El hermano Carlitos González, él ha venido con nosotros. ¿Cuántos se recuerdan del hermano Carlitos? Algunos que recuerdan de él. Bueno, Tati lo tiene ahí presente siempre. El hermano Carlitos cuenta a veces sus primeras experiencias en Siloé. Carlitos llegaba, se sentaba, escuchaba y dice que se iba peleando a su casa. No, es que esto no puede ser. No puede ser. Y dice que se sentaba y le decía a orar al Señor: Señor, si esto que escuché es tuyo, hablámelo tú, porque yo lo escuché del pastor, pero no lo creo. Y el Señor, ¿qué hacía? Se lo revelaba. Y entonces le decía, entonces decías así. ¿Qué creaba él? ¿Qué creaba en él eso? Convicción. Convicción. Si no tenemos convicción del mensaje, no podemos defender nada. Mire, voy a usar un ejemplo burdo tal vez. Acaba de pasar un caso muy famoso de un juicio en Estados Unidos de 2 estrellas famosas. No voy a decir los nombres, pero imagino que usted los conoce, ¿verdad? Y sabe que la abogada de este muchacho, ya no es muchacho, ya es un señor, pero la abogada de él, ella no defendía casos en los que ella no creyera que su cliente era inocente. Si ella no creía que su cliente era inocente, no agarra el caso. Así de sencillo. Es una abogada defensora. Y ella decía, ¿cómo voy a defender algo que yo no creo? Vaya, es lo mismo. Exactamente. Si usted no cree esto, si usted no crea convicción, si la fe no le crea convicción en la revelación que recibe, en el entendimiento, le preguntan algo y no vayamos a algo doctrinal. ¿Usted es cristiano? Ay, sí, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento, no tenemos convicción. Este es el primero del triple ministerio. La segunda, la fe obra en voluntad humana, en la voluntad humana, para ganar nuestra aceptación del plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios. Mire, cuando viene una situación a nuestra vida y nos renegamos,
de la situación que vino, de la prueba que vino, sabe que estamos mostrando que la fe, nuestra visión de fe no está alineada, porque entonces empezamos a renegar. No, esto no puede ser propósito de Dios. No puede ser el plan de Dios esto que me está pasando. No puede ser que el Señor permita esto. ¿Cómo un Dios tan bueno? Así lo explica la humanidad, así rebate la humanidad. ¿Cómo un Dios que siendo bueno, dicen, permite tanta maldad? Bueno, lo que están diciendo, lo que están mostrando es que su visión en el Espíritu está como, mire, yo tengo 20-20, ellos están como 1-1. Yo todavía tengo 20-20 en mi visión, gracias al Señor. Pero ellos tienen una visión espiritual nula, apagada, cegada. Y la tercera etapa del ministerio de la fe es que la fe obra en el corazón para inculcar confianza implícita en la bondad, misericordia y gracia del Señor. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de fe, esto lo he hablado un poquito, más que todo en los discipulados que doy. La fe bueno, en los discipulados de la esposa, cuando hablamos un poquito de la fe tiene una escalera también. La fe va creciendo en nosotros. A medida que vamos creciendo en la fe. El capítulo de Job, en el libro de Job, capítulo 39 creo que es, menciona el caballo de la fe. Y dice cómo la fe va creciendo. O sea, dice, ¿acaso el caballo de la fe? Por eso dice, el caballo ve venir la batalla y se pone presto a la pelea. En cambio nosotros vemos venir la batalla y miramos por dónde salimos corriendo. Eso es al principio. Pero conforme vamos creciendo en la estatura de Jesucristo, deberíamos de ir creciendo en una estatura de fe. Porque el nivel de creer en la fe es el nivel más bajo, lo hemos compartido varias veces. Santiago 2:19 dice, tú dices que crees y haces bien, pero no basta, porque los demonios también creen. Y además tiemblan delante de Dios. Nosotros decimos que creemos y no temblamos como los demonios. Imagínense, Santiago, ahí está, mire, Santiago 2:19. Tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen. Creer en Dios es fe de demonio, hermano. No hacemos nada solo con creer en Dios. Pero después viene un nivel de crecimiento que significa confianza, lo acabamos de decir, crea confianza. La confianza de un niño con su padre. Y yo les he comentado, yo ponía a mi hijo en un tobogán hasta allá arriba, le decía, tírate, aquí te agarro yo, ¿y qué hacía él? Se tiraba, porque sabía que su papá no lo iba a dejar caer. Hoy no le digo porque me aplasta. Pero es la confianza de un papá, de un niño en su papá. Después, dependencia. Dependemos de Dios, pero de verdad dependemos de Dios. Y todo, sí, pero no es, mire, como le digo siempre, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. La dependencia de Dios es el nivel siguiente. Después viene la obediencia. ¿Cuántos obedecemos a Dios? Si ni le preguntamos qué quiere. Actuamos en la voluntad permisiva de Dios. Dios nos deja hacer las cosas. Pero si nosotros vamos y le preguntamos, Señor, ¿debo hacer esto? Y de repente Dios dice, no lo hagas. Bueno, si Dios nos dice, no lo hagas, ¿obedecemos? O como nos pasó a nosotros, andate para Honduras. Nos vamos a Guatemala, si me voy, dijo. Nos vamos a otro país porque Dios lo dijo. Eso no es en caso de todos, pero Dios a veces nos pide cositas. Y un pastor amigo, antes de venirnos, yo platicaba con él, me dijo, fíjate, le dije que me voy para Honduras. ¿Y por qué? Me dice. Misión de Dios, le dije yo. Mira, ya sabes cómo es el Señor, ¿va? Se le ocurren sus cosas y... me dijo, ¿y qué tal te sentís? Me dijo, pues bien, le dije yo voy a cumplir lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Está bueno, me dijo.
oró por mí y me dice, mira Luis, si no funciona, te regresas, me dijo. Porque lo que me dijo después me dio una paz tan grande, porque me dijo, a veces Dios solo quiere ver si estás dispuesto a hacer lo que te pide. Le pidió su hijo a Abraham. Le dijo, mira, me vas a sacrificar a tu hijo. Y fue bien específico, porque para ese momento Abraham tenía 2 hijos. Le dijo, al que amas. O sea, no al otro. Porque si lo deja abierto, Ismaelito, vení para acá. Fíjate que Dios dijo. No, pero no, le dijo, me vas a sacrificar al que amas, en el monte que yo te diré. Y Abraham caminó, ¿cuánto? 3 días a ese monte y Dios no le volvió a hablar. No le volvió a hablar. Solo quería ver si lo hacía. Hasta que él levantó el cuchillo y se lo iba a enterrar a Isaac, le dijo, detente. Porque solo quería ver si estaba dispuesto. A veces solo quiere ver Dios si está dispuesto a cumplir lo que le dijo. Yo le he contado a usted que a veces a mí el Señor me pedía, mira, anda donde tal persona, 11 de la noche. A veces fui, a veces no. Y cuando no iba, ¿sabe qué pasaba? Que la persona a la que tenía que ir a visitar me decía, fíjate que tal día estaba pasando una gran necesidad. Y yo así, mire, y yo lo supe, y era de Dios, y no lo hice. Se siente uno terrible, hermano, terrible, porque uno entiende, Dios me estaba pidiendo algo, y no lo hice. Entonces, eso nos lleva a la confianza implícita en la bondad, misericordia y gracia del Señor. Amén. Ahora, la parte interna del hombre es su espíritu, la parte más interna. La parte más interna del hombre. Esto no es nuevo, hermano. Hace muchos años yo leí, ¿cuántos conocen quién es Watchman Nee? ¿O han leído libros de Watchman Nee? Levante su mano. Nadie. Hay que leer un poquito más doctrina cristiana, hermano. Watchman Nee es un escritor cristiano. No estoy seguro si es chino, coreano, japonés, por ahí. El apellido es Nee. Él no se llama Watchman. No me acuerdo el nombre exacto, pero Watchman significa vigilante, y su apellido es Nee, el vigilante Nee, y así le apodaron. Y él comenzó a escribir sus libros, y sus libros son muy famosos. Y él tiene 3 libros viejísimos que ustedes los pueden buscar, creo que están para comprarlos en Amazon. Debe de estar en PDF, pero mejor cómprenlos en Amazon para colaborar al reino de Dios, ¿verdad? Y tiene 3 libros que se llaman El Ser Interior. ¿Y sabe de qué habla el ser interior? De la triple naturaleza. Lo mismo que estamos estudiando, la triple naturaleza. Solo que él no le llama cuerpo, alma y espíritu. Él le llama el hombre, su ser interior y su hombre de más adentro. El de más adentro es el espíritu. Si pudiésemos dibujar ahorita, no voy a dibujar, pero si pudiésemos dibujar ahorita una silueta de un hombre, sobre esa silueta ponga otra silueta de otro hombre. Ese es el alma. Y sobre esa silueta ponga otra silueta de otro hombre. Ese es el cuerpo. Cuando empezamos a estudiar la triple naturaleza y comenzamos a estudiar el cuerpo, la importancia del cuerpo, decíamos que el cuerpo solo es el envase, hermano. El cuerpo es el envase. A veces envase de doble litro, de trilitro, pero solo es el envase. Lo que nos da vida es el alma y el espíritu. Y ese espíritu es el hombre que está más adentro. Y mire, aunque Watchman Nee no lo mira desde el mismo ángulo, tuvo la revelación de la triple naturaleza. Cuando
mire, cuando el primer Adán pecó, perdió la unidad original con Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dio una estatura por don. Lo que Adán tenía, la comunión que tenía con Dios, la unión que tenía con Dios era un don. No le costó absolutamente nada, pero la perdió. Pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios es capaz de restaurar la unidad espiritual con el hombre al limpiar los 5 sentidos de nuestro espíritu. Lo que Dios quiere a través de esta limpieza espiritual que nos estamos haciendo, porque venir aquí a escuchar palabra, a escuchar que estamos torcidos, a escuchar que tenemos que cambiar, a escuchar que tenemos que morir, es una limpieza. Eso sí, si aplicamos. Si solo escuchamos, nada. Pero si aplicamos, lo que estamos haciendo es una limpieza espiritual, una regeneración espiritual. Y lo que Dios está haciendo a través de eso es creando nuevamente en cada uno de nosotros esa unidad que teníamos con Él. La unidad que teníamos con Él era por medio del Espíritu, no por medio del alma. Los 5 sentidos de nuestro espíritu son los únicos que pueden hacer que nos unamos a Dios, al Espíritu de Dios. Ahora, cuando hablamos de la fe, todo mundo, todos los que estamos aquí y todas las personas vivas tienen un ojo de la fe. Todos tenemos fe. Dice la palabra que a todos nos ha sido dada una medida de fe, ¿sí? Por don, sí, pero tenemos fe. Ahora, no todos usamos la fe de la manera correcta. Y no todas tenemos fe en Dios. Algunos creen en el hombre. El humanismo. Algunos dicen que el humanismo es ateísmo. Yo digo que no, porque para el humanismo su Dios es el hombre. Pero vaya, en las 5 religiones que hay, cada una tiene su Dios. Buda. ¿Qué más está ahí? Mahoma. Para los judíos, Jehová. Tristemente, una religión es el satanismo y para ellos su Dios es Satanás. Alá es el otro. Sí, Alá, ¿verdad? Sí, Alá. Y cada uno tiene. ¿Y por qué creen en una deidad superior? Porque les fue dada una medida de fe. Les fue dada una fe que usaron para creer en otras cosas. No todos tenemos fe en Dios. Cuando logramos unir nuestra fe a la fe de Jesucristo, se produce fe en Dios y en su palabra. Mire, la palabra en el hebreo, Dios, cuando Jesús está hablando, dice, no recuerdo en qué evangelio está, pero dice, si ustedes tuviesen fe en Dios, dice, le dirían a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería. Pero la versión hebrea y en la versión Peshita lo encuentra, dice, tengan fe de Dios y esa montaña se moverá. No es lo mismo tener fe en Dios que tener fe de Dios. Cuando tenemos fe de Dios, entonces ahí producimos las cosas en el Espíritu. Como Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pero ¿cómo podemos echar mano de la vida eterna? Solo por medio de la fe, sabiendo que en fe, en el Espíritu, tenemos riqueza. En fe tenemos salud, en fe tenemos victoria en las dificultades. Por la fe, Hebreos 11, todo el capítulo 11 de Hebreos. Y dice que por la fe Abraham obedeció a Dios, por la fe Moisés caminó en el desierto, por la fe y todo lo que hicieron por fe. ¿Qué estará escrito de nosotros, de nuestra fe? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué hemos logrado escribir en los libros eternos respecto a nuestra fe? Buena pregunta, ¿va? Tal vez no hemos escrito mucho. Aquí está tu libro de fe.
En blanco. En blanco. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en muchas iglesias y muchos autores cristianos confunden la fe con el pensamiento positivo. Creen que el pensamiento positivo es fe y ven logros que pueden ser alcanzados de manera humana como fe, y no. A veces alguien coloca a un empresario exitoso que logró levantar sus empresas, etcétera, pero que lo hizo por un don, y lo ponen a la par de un pastor o cualquier hombre de Dios que ha librado batallas, que ha librado en oración, que ha levantado el nombre y que ha salido adelante de las batallas al mismo nivel que alguien que es exitoso económicamente y que remonta sus alas. ¿Dónde está la imaginación? A ver, en el alma. Es la vista, sí, pero ¿de quién? Del alma. Es almático. El pensamiento positivo es en el alma, no es lo mismo que la fe. La fe es algo muy distinto. La fe, dice la palabra del Señor en su original, es la sustancia. Las versiones naturalmente traducen, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la palabra original ahí dice, es la sustancia. O sea, la fe no es algo abstracto. La fe es una sustancia que debe morar en nuestro corazón, que mora en nuestro corazón y que crece en nuestro interior. Tenemos que lograr hacer crecer esa sustancia que está en nosotros. Al adquirir esta fe espiritual, para adquirir esta fe espiritual debemos nacer de nuevo en el Espíritu. Y debemos permitir que Jesucristo santifique nuestro ojo de fe en nuestro espíritu, para que pueda ser unido a la fe de Jesucristo. Mire, para que nuestra fe sea efectiva, lo que tenemos que hacer es unirla a la fe de Jesucristo. ¿Cómo era la fe de Jesucristo? Poderosa. Por lo que dices, se ha hecho. O sea, él no tenía dudas alguna. No tenía duda. En cambio nosotros tenemos una de dudas, hermano. Y dice la palabra que Jesucristo se está preparando para Él mismo una novia que lleva un vestido sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. La mancha es pecado. La arruga son las dudas. ¿Será que tenemos bien planchada nuestra vestidura, hermano? O está como dijo mi abuelita, decía mi abuelita, como que la masticó la vaca, así, arrugadísima, llena de dudas. Pero cuando unimos nuestra fe a la fe de Jesucristo, hermano, ahí producimos que se mueva el ambiente espiritual. Ahí producimos milagros. Ese es el siguiente nivel: confianza, dependencia, obediencia. Y si logramos pasar esos niveles, entonces viene el poder de hacer milagros. Milagros en el Señor. ¿Cuántos han sido testigos de milagros? Yo he sido testigo de milagros. Ahora, ¿cuántos hemos producido milagros? Eso no es lo mismo. Una cosa es ver los milagros y otra cosa es hacer los milagros. Debemos llegar al nivel de poder producir los milagros. Y eso solo se logra al unir nuestra fe a la del Señor Jesucristo. Solo de esa manera nuestra fe será restaurada a su máxima capacidad, como Dios lo quiso originalmente. O sea, la máxima capacidad de la fe la tuvieron únicamente Adán masculino y Adán femenino. Ellos por don nuevamente, o sea, por don ellos podían llegar al nivel que nosotros aspiramos.
Cuando nosotros seamos la esposa del Cordero, aquí debería ser amén usted. Cuando lleguemos a ser la esposa del Cordero y cuando el Señor nos permita ya estar allá en la Nueva Jerusalén como la esposa del Cordero, sabe que usted va a poder crear, va a tener ese nivel de fe y usted va a poder crear lo que quiera. ¿Se imagina ese nivel? O sea, ya no van a tener la necesidad de decirle, mira Jesús, haceme este milagro de crear esto. No, usted ya es la esposa del Cordero. Usted, mire, usted tiene derecho a todo lo de Él. ¿Sí o no? Sí, diga. Amén. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la esposa. Así de sencillo. Usted también. Y todas las... Ahí está. Ahí está levantando la mano. Digo que sí, sí. O sea, sí. Vaya, la esposa espiritual de Jesucristo tiene derecho a toda la de Él. Va a tener derecho. Entonces usted va a tener, mire, yo tengo mis pensadas así locas, ¿va? Y usted ya sabe cómo soy, ¿va? Yo tengo mucha curiosidad, hermano, de saber de verdad cómo eran los dinosaurios. De verdad. De verdad, de verdad. Yo así como que yo veo los esqueletos, pero le han puesto piel a un esqueleto que no saben. Va, imagínense. Yo voy a pedirle, Señor, mira, Señor, bueno, no. Triceratops, ¡pum! Esa onda. ¡Ja! Dios, yo estoy esperando que llegue ese momento, hermano. De verdad. ¿Sabe por qué? Va, porque mire, le cuento, yo no sé si le gusta a usted la paleontología. A mí me encanta, por eso esas películas de Jurassic, todas esas. Uy, hermano, no me las pierdo. Pero ¿sabe usted aquel dinosaurio, el del cuello largo? Brachiosaurio, ahí está, mira. El brachiosaurio. Lo dibujan y lo pintan, nos lo han pintado siempre que comía de la copa de los árboles. Que su cuello hasta allá arriba, o sea, su cabeza y comía de la copa de los árboles. ¿Sabe que eso descubrieron hace no mucho? Que es erróneo. Que le pusieron el cuello en la cola y la cola en el cuello. Entonces la cabeza, todo el cuello del brachiosaurio no se levantaba de esa manera, sino que iba más abajo, a nivel del suelo. Y él comía de los niveles de abajo. Y todo ahorita, ¡oh! Crecimos engañados por cuántos años, por muchos años, porque alguien se equivocó y lo reconstruyó al revés. Yo por eso digo, no, entonces es saber cuántos están chanfleados de los que nos han pintado ahí. No, yo voy a ir a crear uno, así va. Triceratops, Tiranosaurio Rex, pa, y ahí está. Así era. Porque vamos a tener esa capacidad de crear. Pero solo vamos a poder hacerlo si nuestra fe aquí en la tierra llega a estar unida a la fe de Jesucristo, a ese nivel. De otro modo, nanay, decía mi abuelita. Amén. Yo anhelo. ¿Cuántos anhelan tener ese nivel de fe? Pongámonos de pie. Vamos a orar. Mire, yo por fe estoy cantando, le cuento. La verdad no sé si ya debería de poder cantar, no sé, la verdad. Doctora, ¿ya? Ah, bueno, entonces mire con toda la confianza. Se me quedan viendo así como los niños se quedan viendo cuando es hora de ir a recreo. O sea, que vamos, no, hay que darles aquí. ¿Quién está chiflando ahí? Aquí ministramos juntos. Dice la palabra, Señor, yo creo, le dijeron a Jesús. Sí creo. Y acabamos de estudiar que todos tenemos